Muy bien, vamos a continuar con el programa, vamos a seguir avanzando con lo que tenemos preparado en esta noche. Tenemos un invitado de lujo hoy, Bochín Lettieri. Buenas noches, ¿cómo estás vos? ¿Cómo andás? Buenas noches, José Luis, buenas noches, querida audiencia de FM Centro 89.3, en la cual sos el conductor y el propietario de esta radio. Y del canal local también, de NTV Navarro, Canal 4. Así es. Bochín, gracias por venir, muchas gracias. No, el agradecido soy yo por tu amable invitación, José Luis. ¿Cuánto hacías que no andabas por una radio? Y por la radio, hace unos cuantos años supe tener programas en otras emisoras, en alguna oportunidad, hace mucho tiempo también te visité a vos esporádicamente, y siempre has tenido la amabilidad de invitarme a compartir algún espacio, algo, pero viste, es mucho trabajo, para mí yo ya tengo ciertos años y no tengo la voluntad de hacerlo, ¿viste? Hoy he cedido a este pedido tuyo porque te aprecio como una gran persona y una mejor familia, de la cual he sido amigo de todos ellos. Muchas gracias. La idea es charlar, la idea es hablar un poco, porque sos multifacético, o sea, integrante de la comunidad, has participado en distintas actividades, escritor, poeta, militante de la Unión Cívica Radical. Hace poquitos días se conmemoró el Día del Militante Radical, no hace mucho. Hace poquitos días se conmemoró y he sido distinguido con un tipo de diploma, algo así, por mi larga trayectoria en el radicalismo, porque a la edad de 80 años tengo hoy, gracias a Dios, lo llevo bastante bien, pero milito en la Unión Cívica Radical desde niño, de los años 50 más o menos, 51. Recuerdo todas estas elecciones a través de estos 73 años y siempre he sido militante de la Unión Cívica Radical, ya de cuna radical he sido y soy, y para mí es el único partido que existe con respeto a todos los demás partidos. Soy amigo de todo el mundo, no tengo adversarios o contras políticos de nadie, porque me gusta el respeto en primer lugar. Y puedo contar la historia del radicalismo que yo he vivido a través de estos largos 73 años, 74, que he ido al Comité Radical, que en esos años, allá en los años 50, la Unión Cívica Radical de Navarro no tenía casa propia. Y se hacía el comité, lo había cedido el señor don Esteban Iceta, amablemente con su familia en frente de Cruz Dorrego, y ahí se hacían las reuniones que se llamaban las reuniones del comité. Años después, allá por los años 56, 57, Alberto Yaregui, por iniciativa propia, compraron un local con otros señores que en este momento no recuerdo, y es lo que es hoy el Comité de la Unión Cívica Radical. El que está sobre calle 22. El que está sobre la calle 20. Perdón. Entre 9 y 11. Es el Comité de la Unión Cívica Radical. Has vivido toda la época política más fuerte de la Argentina, plena época del peronismo, dictaduras militares, democracia. He vivido todas las épocas, conozco el peronismo porque gracias a Dios lo que tengo muy importante yo en mi existencia es mi gran memoria. Recuerdo de cosas, anécdotas, historias reales, desde cuando tenía 3 o 4 años, las recuerdo hasta el día de hoy, que a veces en mis escritos, porque yo escribo mucho, no sé si soy escritor, poeta, historiador, de todo un poquito, y de todo no soy nada, pero me siento bien como soy. Y recuerdo anécdotas, como te decía, de cuando tenía 3, 5 años, 6 años, 7 años. Recuerdo muy bien quiénes eran mis alumnos en primer grado, allá en la escuela 11, que es donde cursé mi primaria. Recuerdo los alumnos de primer grado, de segundo, recuerdo las maestras, recuerdo acontecimientos importantes del colegio y de mi niñez, que aunque no sé si fue feliz, pero la pasé bien, porque yo tenía hermanos mayores, que ahora ya algunos de ellos no están, y me crié a la sombra de ellos. Entonces, de donde iban ellos, yo iba con seguridad, porque ellos eran mayores que yo, y me sentía protegido. Aparte, tuve unos padres que eran de gente humilde, pero eran personas que sabían llevar a los niños.
no recuerdo que me hayan castigado en ningún momento, ni mi madre, ni mi papá. Mi madre, cuando me vestía para ir al colegio primario, lo que tenía así, cuando me terminaba de vestir, me agarraba del mechón del pelo, decía, portate bien, me daba un pequeño tironcito. Y yo era tan, no, era una cosa como que me daba un beso de despedida. Pero en la escuela era bastante malandrín, digamos, en una palabra mal tomada, pero tenía un comportamiento bastante reacio, me gustaba la pelea, esas cositas de niño, y jamás, lo que recuerdo del colegio, tengo una cosa, no sé si para bien o para mal, jamás hice un deber cuando en aquellos tiempos te daban los deberes para hacer en tu casa, y yo venía a mi casa, jamás agarré un libro o un libro de lectura para leer o de historia. No los hacía los deberes en mi casa. Cuando iba el otro día, mientras la maestra estaba dando otra clase de algo, yo agarraba, abría el cuaderno donde había llevado lo que tenía que hacer, o un problema o algunas cuentas, y mientras la maestra hacía, yo lo hacía al número acá. Y después, cuando se hizo un poquito más, que iba a cuarto grado, allá en la escuela 11 teníamos cuarto, quinto y sexto grado, que íbamos juntos, que la maestra que era la directora también hacía de maestro para esos 3 grados. Cuarto, quinto y sexto. Y cuando llegaba, tengo una anécdota, que cuando llegaba la hora de la matemática, que así se le decía la maestra Antonia Iriberri de Bruce, que la recuerdo como un afecto, era una generala, aparte de ser maestra, era una mujer muy inteligente, decía, los niños Rosselló, por Elda Rosselló, que le mando un saludo si me estuviera escuchando y un abrazo, y Letiere no contestan, porque cuando las preguntas, hacía preguntas y respuestas sobre matemática, le hacía 10 preguntas, y entre él y yo contestábamos las 10 preguntas, no les dábamos tiempo a los otros, no teníamos un poquito, qué sé yo, de velocidad competencia mental, también. De velocidad mental. Entonces ella no nos permitía a nosotros que contestáramos, quería probar a los otros alumnos a ver cómo andaban. Bochín, ¿y qué se te dio por ser escritor? ¿Qué se te dio por escribir? Escritor no se me dio por serlo, fue como un mandato divino, que yo digo así con todo respeto a los religiosos y a todos los seres humanos de la tierra. Fue como un mandato divino, y me sucedió cuando yo ya era una persona adulta, grande. Cuando yo cumplí 56 años, en esos momentos perdí a mi madre, a quien la extraño todos los días y la recuerdo. Y entonces pasé por un trance, me había agarrado como una tristeza en el cuerpo mío que nunca pude definir lo que era. Y entonces iba al cardiólogo y me mandaron a hacer unos estudios para acá, para allá. No sabían decirme, fue un cardiólogo de Lobos, Manganiello, que es padre del que viene actualmente a Navarro, y me estaba haciendo un estudio de fuerza Manganiello en un aparato eso, bueno, que se usa para eso, y dice, ¿está descompuesto? Sí, me siento mareado, y me tiró en el piso, y al tirarme en el piso se tiró arriba mío, se le cayeron los anteojos, y yo vi que estaba en un mal trance. Pero yo me sentía bien, un poco mareado solamente. Y me tuvo media hora tirado en el piso y me levantó con café. Me daba café con azúcar, que una empleada ahí que tenía en la casa los traía. Yo estaba con mi señora en una sala más o menos del grandor de este local que tenés aquí. Y entonces me levantó a raíz de café, y después de media hora, 35 minutos, calculo yo que pasó el trance, y era en pleno invierno, en el mes de junio, la temperatura ambiental afuera estaba en 0 grados, y yo estaba en cuero, y cuando me retiró sobre el piso, sentí el piso calentito como si fuera el asfalto en el verano. Quiere decir que mi cuerpo estaba totalmente frío. Y bueno, me hizo racionar, después de varios cafés, me dice, ahora usted decídase si se va, si se queda, hábleme un poquito. Entonces le empecé a hablar, yo, ¿de qué quiere que le hable? De política, de deporte, de esto, de aquello, de música, hábleme de música, le voy a hablar la historia del tango. Entonces le empecé a contar la historia del tango cantado. Me hizo hablar de unos 10 minutos, después me dice, bueno, está bien. Me hizo una prueba él a ver cómo había quedado después de ese trance, pues yo no sabía lo que me había pasado ahí. Entonces después una sobrina mía, Mari Cáfaro, que trabajaba en el hospital junto con él,
había ido al hospital ese día porque íbamos en un coche al regresar por allí. Le dice, oh doctor, ¿cómo le va? Le dijo al doctor, oh Mari, dice, ¿cómo andás, mija? Dice, ¿y el tío cómo está? ¿Este señor es tío suyo? Dice, este señor está vivo, dice, porque no se desvaneció. Y sorpresa mía, de mi señora, mi sobrina, de los que estábamos allí, porque yo no sabía que había pasado por un trance, dice, porque este señor, dice, estuvo durante más de media hora con 3 depresiones. Y cuando está con 3 depresiones, el ser humano, un cardiólogo lo decía, no lo digo yo, dice cuando está muerto. Entonces, bueno, yo de ahí, dice, bueno, ahora si usted se gusta ir para Navarro, se va y si se quiere quedar acá, bueno, entonces me viene para Navarro. Y yo recuerdo cuando llegué a la puerta de mi casa, la vi a mi mamá en el patio sentada, ya anciana, tenía 92 años, y me agarró una idea, así como una ansia de escribir. Y me fui para la cocina, bueno, y no podía, tenía una ansia de escribir. Y busqué un papel y un lápiz, y justamente era como esta hora, y había un programa, por aquel tiempo estaba la televisión de Navarro, era un unipersonal, y estaba Lucas Peralta, del cual somos amigos, muy amigos de la infancia, y estaba hablando Lucas Peralta, y entonces nombraba jugadores que íbamos a una canchita de fútbol, íbamos 100, nombró 10, y entre los 10 me nombró a mí. Y fue como un toque que me hizo, agarré un lápiz y me puse a escribir, y escribí versos de lo que me había pasado en ese momento, lo que me había pasado el trance a mí, y lo que estaba pasando con mi mamá, que falleció justo el día que yo cumplí 56 años. Y, ¿cómo es? Y entonces empecé a escribir. Y a mí me gustaba escribir, porque yo cuando era joven me gustó cantar. Yo he sido medio cantor también, de tango principalmente. Tal es así que debo de saber, sé más o menos de memoria 600, 700 tangos. ¿Los tangos del 30 y del 40 Los tangos, o antes? Todo tango popular. Del 30, del 40, del 50. Y si vos tenés algún título de un tango, vos me lo nombrás y yo te lo voy a cantar un pedacito para que vea que no te estoy mintiendo. Que ahora no me acuerdo de ninguno, pero bueno. Que sé 600, más o menos 500, 600, 700 letras de tango. Y canto, según los que me han escuchado, bastante bien. He cantado en muchas partes sin que nadie lo sepa. Tuve la oportunidad, en una oportunidad de cantar por la televisión, y por cosas que pasaron no lo pude hacer, no me animé a cantar en la televisión porque alguien me escuchó de la televisión, unos cantores, unos músicos que había así profesionales, que eran los que estaban en un programa, me escucharon pues yo cantaba así, él estaba enseñando a un sobrino mío qué tango cantar. Y entonces dice, usted tiene que cantar, y me querían hacer cantar a todo costo. Pero no, en ese tiempo yo no soy como ahora que agarré este micrófono y hace media hora que estoy hablando sin parar. Y puedo hablar 2 o 3 horas sin parar. Y en ese tiempo yo era tímido. Entonces a raíz de eso no canté por la televisión. ¿Sí? Y a raíz de eso que yo me gustaba cantar cuando era joven, me gustaba escribir. Pero no escribía ni el arroz con leche copiándolo. Entonces en ese trance que me pasó, que te estaba contando, me nació la inspiración y empecé a escribir. Y mi señora que está aquí presente puede serte testigo. Yo, por ejemplo, en un término de 3 o 4 horas, te hago, por ejemplo, 4 versos, si así lo podemos llamar, de diferente trama. ¿Y en qué te inspiras para hacer los versos? No, yo no tengo ninguna inspiración de nada. Hay gente que yo escucho, poeta, dice yo me inspiro por la mañana, me inspiro por la noche, me inspiro así, me inspiro ya. No, yo me siento en la puerta de casa en el tiempo verano, por ejemplo, y me pongo a cantar solo. Mi señora me suele escuchar un balsecito, un tango. Tú eres la vida dulce, llena de canto y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas. Bueno, por ejemplo, ese balsecito. Y me pongo a cantar, y a veces pasa alguien por la vereda de enfrente o por la calle, o pasa un coche y me toca bocina, y yo ya me inspiré. Alguien pasó y me tocó bocina, y yo estaba sentado allí, esperando no sé qué, pues venía de la esquina.
y la voz entre neblina en mi mente se anidó. Esto aquí le canto yo, querido amigo, para usted. Bochín, volviendo un poquito al tema de la militancia política, ¿no? Y volviendo un poco a las últimas noticias, ¿no? Y al reconocimiento que te hicieron en el Club San Cayetano, ahora último. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? Lo viví con una profunda emoción que hasta este momento se me nota, porque creo que es la primera vez en los años que yo tengo de militancia del radicalismo. Tengo 80 años para 81 y calculo yo de los 8, 9, 10 años milito. O sea, 70 años por lo menos. 70 años de militante y 63 años de afiliado tengo. Y nunca en mi vida he visto en el comité radical como quien dice que se le dé un pergamino a un militante radical. Agradezco en primer lugar a las autoridades del comité local actuales, que a la cabeza lo tenemos al querido señor Nelson Morra. Agradezco profundamente el reconocimiento profundo que me han hecho a mí en este momento, que me hacen sentir un pibe de 30 años, con el respeto de todos los que me están escuchando y de ustedes los presentes. Bochín, ¿por qué elegiste ser radical? ¿Qué te llevó a ser radical? Elegí ser radical de cuna, por vocación. Yo nací radical. Mi padre, en la cabecera de la cama de él, tenía una foto de Hipólito Yrigoyen. Tener una foto de Hipólito Yrigoyen para una gente pobre como era mi padre era una cosa muy importante, porque no todo el mundo tenía una foto de Hipólito Yrigoyen. Hoy vemos que abundan en los kioscos, en cualquier venta pública, fotos de Perón, Evita, de quien uno busque ahí. Pero en aquel tiempo una foto de Hipólito Yrigoyen era una cosa, yo no sé acá en Navarro cuántos lo tendrían, a lo mejor lo tendrían los caudillos importantes, pero mi viejo, que era un militante como soy yo ahora del radicalismo, y se jugaba por el radicalismo, pero con todo derecho y con toda razón. Como yo me juego por el radicalismo, por todo derecho y por toda razón, porque yo, con el respeto que vos te merecés, José Luis, como primera persona, y por todos los que me escuchan, que no son de la Unión Cívica Radical, que no son radicales, digo solamente una cosa, solamente radical. He sido, estoy viviendo radical y voy a morir radical si mi mente al momento de partir está sana. Soy radical de corazón, por convicción, por lucha, por mala suerte, desgracia que me han sucedido a través de la vida, a raíz del otro partido, o el más grande e importante partido que tenemos aquí, que lo sufrí desde niño. Porque peronista, con el respeto que vos te merecés, José Luis, y todos los que de esa sigla se adhieren, peronismo jamás lo voy a hacer. Y si fuera el único partido que existiera, no lo votaría jamás. Porque sufrí en carne propia un hecho cuando tenía 4 o 5 años, que hasta hoy lo llevo grabado a fuego en mi corazón. Nosotros vivíamos en una casa de inquilinato. En esos tiempos no se podía sacar el inquilino porque las leyes no lo permitían. Y nosotros tuvimos la mala suerte, teniendo pago el alquiler, los tiraron los muebles a la calle. Mi padre ese día, doy gracias a Dios, aunque él no estaba allí. Y mis hermanos, el mayor de mis hermanos que estaba, tenía 17 años, era un pibe, porque en aquel tiempo 17 años venía a ser como un chico de 10 ahora. Entonces me acuerdo que fueran clarito, fue la policía con armas largas, que se le decían 4 policías, y fue el juez de paz, y estaba mi madre, algunas de mis hermanas mayores, que solamente tengo una mayor que está pasando un trance en este momento, que tiene 92 años, y bueno, los tiraron los muebles a la calle, los trastos vamos a hacerle, no vamos a llamar muebles, porque éramos pobres, éramos 11 hermanos, y los menores
como yo, dormíamos en una pieza grande que existía junto a mis padres, y mis hermanos mayores había un rancho en la misma casa, y ellos dormían ahí en un rancho de barro que había. Los tiraron los muebles a la calle. Entonces a mí eso me quedó como una fotografía en la mente. Imposible de borrar. Imposible de borrar, y si fuera pintor lo pintaba. Quiénes eran los policías, cómo vestían, en qué autos fueron y cómo eran las armas largas, que le decían que eran unos Winchester grandes así. Y bueno, entonces desde ese momento y después esa cuestión, porque mi padre era muy radical, cosa que en la época de los conservadores, siendo que mi padre era contraconservador, nunca fue molestado por los conservadores. Y hasta inclusive llegó a trabajar en los campos del señor Talento Amato, el padre del Finau Coco. Llegó a trabajar allá con unos tíos míos, y lo llegó a acompañar mi padre en una convención que se hizo en la ciudad de Las Flores, allá por esos años 50, se hizo una convención muy grande en la ciudad de Las Flores, y entonces le pidió el señor Talento a mis tíos, los Clavellino, Enrique y Isidoro Clavellino, que eran hermanos de mi mamá, que trabajaban con mi viejo allí, los Clavellino los invitó, si lo acompañaban, porque tenía una convención donde se iban a elegir los candidatos para la próxima elección. Entonces dirá el amigo, no irá, no quedará ir por mi padre. Mi padre era un hombre joven, unos 25, 27 años, 28, y entonces mis cuñados, mis tíos, dice, háblelo, mi cuñado posiblemente don Rafael, dice, los va a acompañar. Entonces el Talento se arrimó a mi padre, le pidió si le hacía la gauchada de acompañarlo para él tomar más poderío. Entonces mi padre dice sí, y lo acompañó mi padre. Siendo radical. Siendo radical lo acompañó. Y a la vuelta se armó un tiroteo en la ciudad de Monte, porque allá estaban todos los caudillos conservadores, y entonces venía mi viejo en el tren. Se armó primero el tiroteo allá en la estación de Las Flores. Entonces mi viejo con otros más, que habían ido por compromiso, se metieron arriba del vagón y se echaron cuerpo a tierra. Y los tiros pasaban, rompían vidrio y todo. Entonces después cuando venían a la vuelta por Monte, entonces Talento le hizo bajar todas las persianas a los vagones, porque estaban los contras. Y no pasó nada. Pero fue que lo acompañó al conservadorismo. Mi padre en ese acto. Bochín, la vez que estuviste acá para arreglar la entrevista esta, estuvimos hablando de que vos tuviste la oportunidad de estar con varios presidentes de la República. Con varios presidentes de la República, 4 o 5 radical, y estuve también la oportunidad de hablar con el doctor Carlos Saúl Menem, que vino en una oportunidad aquí siendo candidato, y a los poquitos días se consagró presidente de la Nación. También hablé con él. El primero que hablé yo, el primer político que hablé yo allá en el año 1951, hubo la elección nacionales, provinciales y municipales. Y Navarro ganó la elección el radicalismo, que fue en la única parte de la provincia de Buenos Aires, y creo que del país también, donde ganó el radicalismo. Entonces, en homenaje a eso, todos los caudillos del radicalismo hicieron una fiesta acá en Navarro y la decretaron simbólicamente la capital popular del radicalismo. Y se hizo una fiesta, como dije recién, en los campos que arrendaba la familia de don Esteban Niceta, acá cerca de la estación William, a la cual fui. Y allí estaban los doctores Ricardo Balbín, que fue 3 o 4 veces candidato a presidente por la Unión Cívica Radical, pero no prosperó, porque en ese tiempo estaba el arma fuerte política que se llamaba Juan Domingo Perón. En 2 oportunidades se enfrentó con Perón y perdió la elección. Y también estaba Arturo Frondizi, a los cuales conversé con ellos. Tiempo después, en el 56-57, cuando estuvo proscrito el peronismo, que en el 55 fue derrocado por las fuerzas militares del general Leonardi y otros, y el general Aramburu, que también fue presidente provisional, y a los 3 años más o menos, o los 2 años, 3, se dio una elección general libre, pero con el peronismo proscrito,
y Arturo Frondizi y Ricardo Balbín, que habían integrado a la fórmula años anteriores, se abrieron y se formó la Unión Cívica Radical del Pueblo y Unión Cívica Radical Intransigente. La primera al mando de Ricardo Balbín como presidente, la segunda al mando de Arturo Frondizi. Ganó el frondicismo porque Frondizi en su campaña hizo entrever mucho de que iba a seguir la línea de Perón en algunas cosas. Entonces toda la gente peronista, o la mayoría, lo votó a Frondizi. Aparte, Frondizi se había llevado la mitad de se habían repartido en dos los votos radicales, y todos los votos frondicistas era la juventud radical, entre las cuales en Navarro estaba don Lilo Arrandiaga, un señor caballero y mejor persona, que fue intendente municipal de Navarro, don Lilo Arrandiaga. Yo tenía a mi cuñado, que también estaba por esa. Bueno, conozco muchísima gente. Entonces, en el año 1958 se hizo cargo Frondizi de la presidencia de la Nación, Lilo Arrandiaga de intendente municipal de Navarro, entre los cuales estaba de concejal Daniel Bastarrech de las Marianas. Y bueno, si me pongo a pensar, te podría nombrar posiblemente los que eran los concejales de la UCRI y los concejales de la Unión Cívica Radical del Pueblo y algún conservador. Y bueno, a los 3-4 años Frondizi no pudo hacer lo que quiso y fue derrotado, fue corrido del cargo y quedó como presidente, digamos, Guido, el general, el doctor Guido, José María Guido, que era presidente de la Cámara de Diputados. Y bueno, y años después, un par de años después, hubo nuevamente elecciones, que fue en el año 1963, y ganó la Unión Cívica Radical, con el doctor Arturo Humberto Elía, una figura descollante socialmente, digamos, era un hombre silencioso, tranquilo, y tal es así que le habían puesto un apodo, que no me acuerdo en este momento, de un animalito, porque creo que le habían puesto tortuga porque era muy lerdo por organizar, pero era una persona muy amable de corazón y tuve la oportunidad, siendo que fue el único presidente de la nación argentina que estando en ejercicio de las facultades de presidente vino a Navarro e inauguró el monumento a Monseñor de Andrea. Monseñor de Andrea, un hijo directo de Navarro, y en ese noviembre del 1964 vino el doctor Elía, y hay, por ahí andan algunas fotos en las que hay un joven de camisa cerca de Elía, y muchos han dicho, ¿quién será este que está de espalda? Es quien está hablando aquí. Y también con Alfonsín. También con Alfonsín. El doctor Elía, después de haber sido presidente, fue derrocado años después, en el 66, por el general Juan Carlos Onganía, y fue derrocado, y después al tiempo fallece en Navarro don Esteban Iceta, que era uno de los caudillos principales del radicalismo de Navarro. Entonces el doctor Arturo Humberto Elía tuvo la gentileza de venir a acompañar la partida de este ilustre ciudadano que tuvimos acá en Navarro, que fue don Esteban Iceta. Y tengo una foto en mi poder donde está don Esteban Iceta, don Ricardo Milano y mi padre. La foto. Es una foto que yo había hecho una letra que dice una foto de amplio frente. ¿No? Bueno, y bueno, entonces después de estos hechos estuvo Onganía durante unos 10, 12 años, porque Onganía era militar, pero tenía, digo yo, un poquito sanguíneamente, mentalmente, digamos, para mí, peronista. Porque duró todo ese tiempo, porque tenía el apoyo de los gremios. Porque acá todas las políticas a través de 70 años que he visto yo digo y sostengo, y me hago cargo de lo que digo. El país, en estos 70 años de que tengo de existencia yo, pongámosle 75 años,
digo que siempre gobernó el peronismo, aunque no haya estado en el poder. Porque en la época de Frondizi, en la época de Arturo Humberto Elías, después cuando llegó Raúl Ricardo Alfonsín, cuando llegó también de la Rúa, todos esos años, esos presidentes, el único que pudo comandar los 4 años fue el último que tuvimos, que fue Macri. Después ninguno lo pudo sostener al partido, al mando, digamos, porque siempre se le ponía traba. El peronismo es un cuerpo muy potente, político, un cuerpo político muy potente, no digamos un partido, porque en el político en el peronismo hay muchas ramas de diferentes ideas. Se ganan porque siempre se unen para ganar la elección. Pero hay muchas ideas diferentes dentro del mismo partido, cosa que en el radicalismo también existe algo, pero ya está más promulgado, ya está más, ¿cómo puedo decir? Digamos que las diferencias están más claras. Están más claras y bueno, y se trabaja de otra manera, diferente. El peronismo tiene el gran poder del peronismo, aunque muchos no lo sepan, pero deben de darse cuenta, se llama gremialismo y sindicalismo. Porque yo le preguntaría a usted, señor José Luis Alonso, que me nombre de todos esos gremialistas de Buenos Aires, de los principales capital, digamos, nacionales, ¿cuántos son de raíz radical? No hay. No hay, son todos peronistas. Entonces el peronismo, por ejemplo, en este caso de ahora, no digamos que este país está mal o este gobierno es malo, ni bueno ni regular, pero tiene sus grandes defectos. ¿Y cuántas veces en estos 4 años, va para 4 años, le pregunto yo al pueblo argentino, cuántas veces el gremialismo, los gremios han hecho un paro? Yo quisiera que me contestara la gente, a mí que me dijera, hemos hecho 3, 5, 18 paros al gobierno. No se sabe hoy quiénes son los delegados de los gremios. Sabemos que existen, que están, quiénes son, pero el que es nuevo no sabe quién es. Entonces, en la época de Raúl Alfonsín, se le llegó a hacer 30 paros nacionales. Raúl Alfonsín. Y hoy lo tenemos como el abanderado. Se lo he sentido a la señora vicepresidenta en más de una ocasión decir, el abanderado de la democracia. ¿Cómo puede ser que sea el abanderado de la democracia un señor que fue derrocado por el partido de ella, o por parte del partido de ella? Es como en el caso de la Rúa. Pero bueno, son cosas que han ido sucediendo a través de esta historia. Respeto a todo el ciudadano argentino y amo a mi patria y principalmente a mi pueblo que es Navarro, donde he nacido y de donde no lo dejaría por nada. Bochín, quiero terminar la entrevista preguntándote si alguna vez pensaste en no ser radical o alguna vez te enojó el radicalismo. Yo creo que no lo he pensado y he soñado ser radical, porque a veces sueño que soy radical y me despierto, estoy soñando con alegría y me despierto y digo, sí, soy radical. Te quiero decir una cosa. Dale. Porque vos la entrevista que me hiciste, esta entrevista me dijiste a que hablara. Yo te voy a decir con quiénes hablé. Con el doctor Ricardo Balbín, que te dije, fue el presidente, el que dirigió los partidos del radicalismo durante muchos años. Era un señor, una maravilla, hablando. Entonces en una oportunidad lo encontré en el comité radical, estaba sentado y me le arrimé y le digo, doctor, perdóneme, estaba sentado en una silla él descansando y yo me le arrimé, no sé a qué había venido a Navarra. Le digo, doctor, perdóneme, le digo, lo quiero saludar. Le digo, porque tenemos alguna... Sí, joven, me dijo, y se paró. Era un hombre no muy alto, muy atento,
tenía una educación, bueno, pues yo no la voy a poder tener nunca. Me dice, sí, joven, hábleme. Le digo, sí. Le digo, tenemos algunas coincidencias importantes, le digo yo. Su vida con la mía, le digo yo. Sí, me dice, joven, ¿qué cosas? En primer lugar, le digo, usted es nacido el mismo año que nació mi papá. En segundo lugar, quien está hablando con usted nació 38 años después que usted, con el día que usted nació, el día que usted cumplió 38 años. ¿Cómo sabe, joven? Me dice, porque usted ha nacido el 29 de julio de 1904. Y el tercer lugar me dice, ¿en qué coincidimos? En esto, doctor, que estamos en la Unión Cívica Radical. Me abrazó el hombre y me dijo unas palabras, me dio unos consejos y me habló un rato, que hoy ya no recuerdo, lo importante era eso. Cuando vino Alfonsín a Navarro en una oportunidad, el comité estaba lleno de gente, ya había sido presidente. Después de ser presidente, estaba lleno de gente del comité, lo más representativo, que los otros días salió una foto en algún lado. Sí, una foto. Sí. Entonces yo estaba parado, el comité estaba lleno, no había espacio para más. Y yo estaba en el medio del salón y entró Alfonsín y venía saludando a la gente, le daba la mano, mucho gusto, un beso a la señora. Y entonces viene cuando se para delante mío, lo agarro yo de la mano, me le arrimo al oído por el murmullo y entonces me agarró así de los brazos así y yo a él de los brazos y conversábamos así y estuvimos como 3 minutos adelante de todo el público. Nadie sabía lo que yo estaba conversando con el doctor Ricardo Alfonsín. Y entonces después cuando se retiró, se arrimaron, en eso estaba al final Vasco Echara, quien lo saludo eternamente, Beto Yaregui, bueno, unas cuantas personalidades ahí del comité nuestro, Moncho Quiroga, se me preguntaban y me decían, ¿qué hablaba con Alfonsín? Y yo le dije, le estaba dando indicaciones a Alfonsín por si llega a ser presidente en la próxima elección, cómo tiene que dirigir el país. Y él me preguntaba y yo le decía, y bueno, no era eso. Me le arrimé a Alfonsín y mi mamá, que tenía 92 años, como te dije, en esa fecha era, más o menos fue la misma fecha cuando empecé a escribir. Le agarro y le digo, dice mi vieja iba a venir, después se encontró un poquito medio indispuesta, tal es así que a los poquitos días falleció mi mamá. Dice, me gustaba ir a verlo a Alfonsín, ya era viuda mi madre. Y me gustaba ir a verlo a Alfonsín, dice, como quería ir a verlo a Alfonsín, que esto, aquello, dale saludo. Y bueno, entonces agarro yo, cuando viene Alfonsín, me le arrimo al oído y le digo, doctor, un beso de mi mamá que tiene 92 años y iba a venir y no la pude acompañar. Dice, a la misma edad que mi mamá, me dice. Y le digo, aparte, le manda saludo ella, porque ella se casó el día 12 de marzo de 1927, el día que usted nació, doctor. ¿Viste? Entonces hablábamos esas cositas. Y después con el tercero que hablé, en varias oportunidades, fue con el doctor Frondizi cuando tenía un campo acá en Navarro, y mi padre tenía una compra-venta. Ya había hablado yo en época que él era político, pero sabía venir a la casa, a mi casa, y se ponían a hablar de política con mi papá. Y yo entre medio, mi papá tomaba cerveza, me acuerdo, y lo convidaba a Frondizi. Era un hombre de lo más sencillo que había. Frondizi, una persona, todas estas personas que te estoy hablando, unas personas nobles. Y bueno, y conversé varias veces con él, con el Frondizi. Y después también conversé con De la Rúa. De la Rúa era una oportunidad acá en el año 73, cuando yo fui concejal por la Unión Cívica Radical. Vino un acto que se hizo a Navarro, donde había como 3.000 personas, y entonces hablé yo con De la Rúa, porque veníamos al bar Pique, y entonces Pique dice, los radicales no son populares, y le dijimos con otra barra de muchachos que andaban todas las noches y veníamos ahí conmigo, le digo, ¿por qué? Porque dice, si fuera popular, mañana Alfonsín tendría que venir, De la Rúa tendría que venir acá a mi local. Entonces al otro día, cuando terminó el acto en el Prado del italiano, vino De la Rúa para el comité y me lo arrimé yo. Y le digo, Fernando, le digo, tenemos una apuesta con unos muchachos, le digo, con el principal dueño de la confitería de Navarro. Y le expliqué el caso. Dice, queda lejos, queda 2 cuadras. Y los vinimos de a pie y se lo trajimos a De la Rúa
al bar Pique. Y todos los que estaban allí le invitaban a copa. Y bueno, pasó ese hecho, y después, años después, cuando se tiró a candidato a presidente, fuimos con mi señora al acto en Buenos Aires, era en la calle 9 de Julio, en la avenida 9 de Julio, y el palco cruzaba de calle de vereda a vereda, un palco alto de 3 metros, tenía como 30 metros de ancho, de largo el palco. Entonces cuando venía bajando le digo a mi señora, ahí viene De la Rúa. Entonces me la arrimé De la Rúa, le digo, oye Fernando. Y entonces me oyó, hola, no sabía quién era, por supuesto. Pero se acordaba. Pero se acordó. Y me dice, vos de dónde sos. Le digo, ¿se acuerda? Le digo, Fernando, la noche aquella cuando yo le dije, usted fue a la confitería. Sí, dice el señor aquel que tenía unas cadenas largas acá. Y entonces, ¿de dónde? Navarro. No, Navarro. Entonces De la Rúa, en la escalera, gritaba, ¡viva Navarro, Navarro, Navarro! Entonces la gente me miraba a mí, quería que yo era un Navarro, algún caudillo de algo, pero se refería al pueblo de Navarro. Bochín, gracias por venir esta noche. Bueno, muchas gracias. Que no te he dado oportunidad de que me hagas muchas preguntas. No, pero bueno, la idea era que hablaras vos. Y te he apabullado con charlas que a lo mejor no son importantes, pero que hay gente que les gusta estas anécdotas. Pero en otra oportunidad voy a venir a hablar con vos algo sobre mis escritos. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Sobre mis escritos. Y te agradezco profundamente a ti y agradezco a toda la población de Navarro, a quien les doy un beso y les dejo mi corazón por haberme escuchado en este momento de este día simbólicamente patriótico. ¿Por qué patriótico? Patriota porque estoy haciendo radio, porque me gusta hacer radio a mí, porque vos sabés bien que yo tengo algún programa de radio, me defendía más o menos, no tanto como vos, pero... No, pero sí. Vamos a una pausa y ya volvemos enseguida para continuar con el programa. Kiosco El Perco, en la esquina de calles 22 y 117. Todo lo que necesitas lo vas a encontrar acá. Kiosco El Perco. Minimercado, regalería, artículos de perfumería y librería, bebidas, helados, cigarrillos, diarios, cargas virtuales, venta de hielo. Kiosco El Perco, como siempre, en la esquina de calles 22 y 117. Fiambrería La Tablita. Primera calidad y lo mejor en quesos y fiambres, con una amplia trayectoria en el rubro. Fiambrería La Tablita. Picadas, ensaladas frescas, sándwich de migas, variedad en pastas, vinos de selección. Fiambrería La Tablita. A media cuadra de la plaza. Los espera en calle 7, entre 24 y 26. Garrido Materiales, tu lugar en Navarro. Garrido Materiales, precio y calidad. Tenemos todo para la construcción, insumos de ferretería, accesorios para agua, desagües y gas. Tenemos todo para tu pileta. Lajas atérmicas, filtros, accesorios de instalación, de mantenimiento y limpieza. Garrido Materiales. Consultanos formas de pago al WhatsApp 22 27 67 41 21 o al teléfono fijo 22 72 430 206. Visítanos en nuestro local en Avenida 16 entre 131 y 133. Garrido Materiales. Seguinos en redes sociales. Encontranos como Garrido Materiales. Omar Echeverry, SRL, más de 30 años consolidando a la empresa de hoy al servicio de los productores agropecuarios. Ración para bovinos de leche y carne, vacas secas, vacas preparto, vacas en producción, concesionario de New Holland en tractores y cosechadoras. Consulte en calle 7 y 34 o al teléfono 420-202. Omar Echeverry, SRL. Conectá con Personal Fibra. Si tenés Personal en tu celu o te pasás, suma internet 300 megas en tu casa a 2.790 pesos por mes. Pedilo al 0800.